y vamos a la clase. Ya, entonces hemos estudiado hasta acá ecuaciones, bueno, la idea general de las ecuaciones diferenciales, las soluciones, ¿cierto? El tema de las restricciones, soluciones constantes, no constantes, las ecuaciones separables, reducibles a separables, ¿ya? Y vamos a hacer entonces aquí en esta clase como un pequeño break en cuanto a lo que es la resolución y volveremos a ver un poco lo que es la teoría, ¿ya? Entonces esta clase es un poco más teórica, pero voy a tratar de explicarla ahí a través de un ejemplo bien práctico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estudiar en esta clase se llama, a ver, voy a anotar aquí, el teorema de existencia y unicidad. A ver, déjenme un segundito. Ya, volví. Ya, entonces el teorema de existencia y unicidad, bueno, un teorema, por supuesto, que habla de ecuaciones diferenciales, de problemas de valor inicial, y son preguntas que en algún momento les formulé, que es saber si realmente un problema esté bien planteado para que uno pueda realmente saber que hay solución, ¿ya? Y después, sabiendo que hay solución, ¿cómo garantizar que esa solución es única? ¿Ya? Ese es más o menos entonces el tema que vamos a abordar hoy. El tema tiene un teorema bastante completo, pero que tiene hartos aspectos, detalles que son un poco difíciles de entender, ¿ya? Entonces, la tarea de hoy es tratar de entenderlos, ¿ya? De la mejor manera posible. Bueno, entonces voy a dar las condiciones primero, dado un problema de valor inicial de primer orden. Bueno, destaco esto de que sea de primer orden porque también hay teoremas para orden superior, pero son distintos, ya son con casos más particulares. Este es así, de primer orden, digamos entonces una ecuación diferencial igual a f de x, y, ¿ya? Voy a escribir acá entre paréntesis normalizada. Normalizada, ¿ya? Después voy a hablar de qué es normalizada, pero básicamente es que la derivada esté sola acá, a la izquierda, y acá todo lo restante, ¿ya? Todas las expresiones restantes que no tengan que ver con la derivada salen todas al lado derecho, ¿ya? Son normalizados. Y alguna condición inicial, alguna condición, ¿ya? Entonces, bueno, donde f es una función definida en algún dominio del plano que va a los reales, ¿ya? Y el punto x sub 0, y sub 0 es parte de ese dominio, ¿ya? Esa es la situación. Entonces, bueno, cuando hablo de este dominio U, justamente es lo que hacemos en este primer paso, que es buscar restricciones para la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, eso representa el U, el lugar donde está todo bien definido, donde no hay ninguna situación impedida de aplicarse, ¿ya? Bien, y el punto, por supuesto, el punto tiene que estar dentro de esa zona, o si no ya el problema no tendría sentido, ¿ya? Entonces, el teorema dice así, teorema sobre, esta es la primera parte, ¿ya? La existencia. Sobre la existencia, ¿ya? Entonces, dice así, si f es una función continua en una vecindad abierta de x sub 0, y sub 0, ¿ya? A ver, voy a escribirla un poco más detallada para
para poder escribir los detalles posteriores del teorema. ¿Ya? Entonces, una vecindad abierta V de X sub 0, Y sub 0, ¿ya? Entonces, existe una solución al PBI. A ver, le vamos a poner un nombre a esto, un número para que no tener que escribirlo todas las veces. Ya una solución A1, digamos una I sub 1, definida en un cierto intervalo I de R en R, con I intervalo abierto. Esto de que sean abiertos siempre es fundamental, ¿ya? Que el dominio, la vecindad, el intervalo, siempre entonces para que las derivadas tenga sentido en una vecindad y no solo en un punto aislado, ¿ya? Entonces existe una solución ahí y uno con I en intervalo abierto, tal que, bueno, que el punto X sub 0 pertenezca a I y que la curva, bueno, la curva que es el gráfico de la función I1, digamos, bueno, la ecuación I igual a I1 de X para X en Y, está contenida en la vecindad B, ¿ya? Ese es el teorema, tremendo enunciado, ahí anótelo, revíselo, después, ya sabe, va a estar el apunte en el aula, va a estar también el tema del video, pero de todas maneras, si quiere lo puede anotar, ya son hartos puntos en juego. Ya, entonces el teorema así explicado en un gráfico, ya voy a hacer un gráfico acá, vamos a hacer el plano acá, XY, bien grande, supongamos que el dominio de la función es este gran conjunto U, ya, y el punto X sub 0, se lo voy a marcar aquí, es el punto X sub 0, la primera componente, perdón, me infequé mucho ahí. Ya, por aquí, digamos. Ahí está el punto X sub 0, Y sub 0. ¿Ya? A ver, más cerquita vamos a hacer el nombre del punto. Ahí. X0, Y sub 0. ¿Ya? Y bien, es entonces la situación. Estamos buscando una solución para el problema cerca de este punto. Y entonces lo que dice el teorema, si usted encuentra una vecindad abierta, ya aquí voy a hacer como una bola, ustedes ya me dijeron que habían pasado estos cálculos en varias variables, ¿cierto? Entonces, un conjunto abierto, ya básicamente un conjunto abierto, puede ser una bola abierta con cierto radio, puede ser de otra forma, pero lo importante es que haya espacio, eso es lo que uno quiere con este tema de que sea abierto, ¿ya? De que haya espacio de movimiento, o sea, yo no solo estoy en el punto, sino que me puedo mover a la izquierda, a la derecha, y anda todo bien, ¿ya? Entonces dice el teorema, si la función f es continua acá, ¿ya? Entonces b, f es continua en b, ¿ya? Entonces, esa es una condición no tan difícil de cumplir en general, ¿va? Uno si piensa, bueno, la mayoría de las funciones normales son continuas, ¿ya? Las que son discontinuas son más raras. Y generalmente en ecuaciones diferenciales uno como que no trabaja con cosas tan raras, ¿ya? Así que eso no es tan difícil de cumplir. Pero sí hay algunos detalles, porque, bueno, tiene que haber un abierto, eso es importante. Entonces, una cosa importante del teorema, insisto en esto, es que yo me pueda mover en todas las direcciones. O sea, si quiero moverme hacia allá, me puedo mover. Si quiero moverme hacia arriba, bien, hacia acá, hacia todos lados, y tengo vecinos donde la función es continua, ¿ya? Eso es fundamental, porque el tema es que
si hay limitantes de movimiento, entonces la derivada no va a andar muy bien, ¿ya? Bueno, el teorema dice, si tiene una función, perdón, si su función f es continua acá, entonces va a haber acá cerca del punto x sub 0 un intervalo abierto, ¿ya? Llamémosle a ese, es el intervalo i. A ver, voy a bajar un poquito, si se puede, ahí, el intervalo i. Y en ese espacio pequeño hay una curva definida en él, ¿ya? Que digamos que hace esto, ¿ya? Esa es la curva que es la solución del problema de valor inicial, ¿ya? Entonces, esa es la imagen, esta curva roja, entonces I1, a ver, le vamos a anotar la ecuación y todo. La curva I igual a I1X, ¿ya? Entonces, eso dice el teorema. Si usted es capaz de encontrar una vecindad donde la función sea continua, entonces usted sabe que por lo menos va a haber una solución que pase por aquí, ¿ya? Ese es el tema. Ya, eso es lo primero. Ahora, como estos teoremas son así muy teóricos, muy poco prácticos, tengo que aclarar que el teorema no nos dice cómo encontrar la solución, ¿ya? Acá yo estoy pensando en ecuaciones que pueden ser separables o también de otro tipo, ¿ah? No solo separables, no solo reducibles, separables, sino que en realidad cualquier cosa. Y ahí hay que decir que la teoría de ecuaciones diferenciales es bien limitada, ¿ya? En cuanto a la resolución, uno no es fácil encontrar las soluciones exactas de una ecuación diferencial, pero ya saber que existe es algo bueno, ¿ven? Sobre todo cuando hay muchas limitantes, entonces saber la existencia, saber con certeza de que hay por lo menos una solución, eso es algo bueno. Ya, esa es la primera parte, ¿ya? Después vamos a hacer un ejemplo con todas estas partes, pero quiero enunciar la segunda parte. Entonces, esta es la segunda parte, unicidad. ¿Ya? La pregunta es si puedo garantizar que la solución sea única, ¿ya? O a lo mejor hay algo más, que pueda haber otra curva que pase por acá. ¿Cómo podríamos saber eso? ¿Ya? Ya, entonces, la unicidad. A ver, iba a decir acá, déjenme pensar para que no se me vaya la onda. Ah, ya, la unicidad. Entonces, si además la derivada parcial de f de i es continua, bueno, existe y es continua, porque tiene que existir también, ¿cierto? No es solo, no es solo que sea continua, tiene que existir. Existe y es continua en la vecindad B, ¿ya? Con ese dato, uno puede garantizar que la curva no tiene muchas opciones, ¿ya? Bueno, entonces, si además la derivada parcial es continua en la vecindad B, entonces, y aquí voy a escribirlo tratando de que sea lo más claro posible, ¿ya? Si usted revisa en los libros, va a ver que en general no son muy claros en esta explicación. Entonces, existe un intervalo abierto J, está metido en I, tal que X sub 0 está en J, y donde, a ver, a ver, ¿cómo digo esto? Para que sea lo más claro posible, ¿ya? Déjenme pensar un poco. Ya, entonces tal que X sub 0 está en I. Ya, a ver, déjenme leerlo. Si además la derivada parcial existe y es continua en la vecindad B, entonces existe un intervalo abierto J tal que X sub 0 está en I y la restricción
de I1 a J es la única solución posible. Al PBI. Definida en J. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Igual es enredado, yo sé. Anótenlo si quieren, escríbanlo. Pero ya cuando veamos el ejemplo ahí vamos a entender bien de qué se trata esto, ¿ya? Entonces, y quiero señalar que a pesar de que es bien complejo el teorema, en la práctica no es tan difícil aplicarlo, ¿ya? O sea, si usted marca estas partes, digamos, las partes fundamentales que la derivada parcial. Y ojo que no es cualquier derivada parcial, pues es con respecto a I, a la incógnita I. Entonces, que sea continua en la misma vecindad. Entonces existe un intervalo abierto donde la función resulta ser la única solución posible. Ya esta es la parte importante. Ya los otros detalles se los explico acá. Bien, ¿cuál es la situación ahora? Ya voy a hacer el dibujo de nuevo. Entonces, bien grande aquí para no quedar cortos de espacio. X, Y, a ver, ahí, ya. Habíamos hecho este dominio, U. No me quedó igual, no nos hagamos problema por eso, ya piense que es el mismo, ya, pero no, ni siquiera me acuerdo cómo era el otro. X sub 0, ya. A ver, saben que voy a correr un poco este eje porque necesito y quede bien esa parte. Ahí, ya. Ahí. Piense que el mismo dibujo, ya usted tenga imaginación, yo no la tengo ya, pero piense que es el mismo dibujo. Tenemos nuestro punto acá, ¿cierto? El punto X sub 0, Y sub 0. Tenemos esta vecindad donde la función es continua, ¿ya? Pero ahora le agregamos esto, f es continua y además la derivada parcial de f respecto a y también es continua, ¿ya? Todo en B. En ese dominio todo resulta ser continuo. Bien, en tal caso, ya habíamos dicho, bueno, el problema de la primera parte es que si f es continua, entonces existe un intervalo I, ¿cierto? Lo marco aquí de nuevo, el intervalo I, ¿ya? Donde la curva que obtengo es solución, ¿ya? Esa es una solución. Ahí, ¿ya? Voy a arreglar un poquito ahí el dibujo aquí. Ya, eso dice el teorema, ¿ya? Pero el teorema no me garantiza la unicidad. Entonces, lo que dice la segunda parte es que si usted toma una vecindad más pequeña del intervalo, más pequeña respecto al punto X sub 0, digamos que esto es J, es el intervalo J, es más pequeño, ¿ya? Entonces, en esta zona, este pedacito de la curva, yo puedo garantizar que es la única solución. Pero fuera de esa zona, yo no puedo garantizarlo, ¿ya? Podría ser, perdón, voy a cambiar el color, podría ser que aquí la curva tenga varias opciones, ¿ya? Pero cerca del punto, en este pequeño cuadrado, ahí la curva es la misma. No pueden haber dos curvas distintas, por ejemplo, después borro esto, por ejemplo, no podría haber una curva que pase así, por ejemplo, ¿ya? Porque no cumpliría la ecuación diferencial. Después voy a explicar un poco más en detalle ese tema de cómo se ve la solución de la curva, pero eso sería entonces la situación que dice el segundo teorema, o la segunda parte, ¿ya? Que hay una zona donde la curva es única. Fuera de esa zona no sabemos. Puede que pase esto, que le vamos a llamar ahí bifurcación, o puede que no, ¿ya? Bueno, justamente esto es importante de saberlo, ya a pesar de que, como les digo, es muy teórico, normalmente la gente lo tira un poco a la basura en cuanto a lo que queda en su mente, ¿ya? Pero el problema es que yo diría que esto es lo más importante.
porque después cuando uno trabaja con las ecuaciones diferenciales, no, no está resolviéndolas todas a mano, no hay que hacer tan, a lo mejor tan explícito con esto de los pasos, paso 1, 2, qué sé yo, pero sí hay que entender qué es lo que está pasando. Porque acá, como les digo, esto lo que nos sirve a nosotros para hacer predicciones. Y lo que nos dice acá, que pasa esto, es que mis predicciones no pueden ser muy a largo plazo, ¿ya? Entonces, si yo hago predicciones a largo plazo, yo no sé cuál de todas estas alternativas realmente va a ocurrir, ¿ya? Hay incertidumbre en esta zona. En cambio, en esta zona pequeña, ahí está totalmente determinado el comportamiento de la función, ¿ya? Eso es lo que dice esto. Entonces, acá yo puedo hacer predicciones en un pequeño tramo, ¿ya? Entonces, si eso lo entendiera el resto del mundo, sabría, por ejemplo, que yo no puedo hacer una predicción de lo que va a pasar con el clima, por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? En muchos meses más, ¿ya? Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, esta mañana va a estar nublado, qué sé yo, pasado mañana va a llover, pero si me lanzo a hacer predicciones, no sé, esta situación climática al cabo de 10 meses va a ser de esta forma explícita, seguramente me voy a equivocar, ¿ya? Porque las predicciones solo se pueden hacer a corto plazo, en realidad, ¿ya? Ahora, por supuesto, si uno va combinando las cosas, puede que llegue a tener certeza de que esta bifurcación no exista, ¿ya? Pero hay que combinar las cosas. O sea, el teorema habla de lo que pasa en un solo punto, pero después podemos ver, bueno, ¿qué pasa si cambio el punto y me voy moviendo? ¿Ya? Bueno, ese es el teorema, ¿ya? Entonces, la primera parte ofrece la ventaja de saber dónde la función tiene solución, donde la ecuación tiene solución, y segundo, saber en qué parte, o por lo menos saber si realmente la solución es única de forma local, ¿ya? Entonces, podríamos anotar ese término que también lo uso bastante, ¿ya? Entonces, solución localmente única. Localmente única. ¿Ya? A eso lo voy a repetir, ese término varias veces, ¿ya? El localmente única. Todo lo que yo diga local es cerca del punto. Lo que pase fuera, lejos, yo no sé. No sé qué va a pasar. Bien, veamos un ejemplo. Va a ser un ejemplo que vamos a sacarle harto provecho también, con harto análisis, así que saquemos ahí de seguir los pasos. Yo voy a ir poniendo harto etapas del problema, ¿ya? Entonces, lo primero es definir el problema, eh, dado el problema de valor inicial. Ya, entonces vamos a poner una cosa así. Y cuadrado menos 16 partido por x por y. ¿Ya? Esa es la ecuación diferencial. Y vamos a poner entonces primero condiciones arbitrarias sobre el punto. No lo voy a definir todavía. ¿Ya? Después vamos a ir haciendo etapas donde le voy a poner valores a este punto. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es determine condiciones sobre x sub 0, y sub 0, de modo que el PBI tenga solución garantizada. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ya? Entonces, condiciones sobre el punto x sub 0, y sub 0, de modo que el problema tenga solución garantizada. Ya, entonces, vamos a trabajar con la ecuación. Ya en este caso, la ecuación, ¿cierto?, es esta.
y dividido por y por x, o al revés, ya da lo mismo, pero igual, cambia por x, y. ¿Ya? Entonces, la función acá que tenemos que analizar es esta, ¿cierto? Esta es la función, f de x, y. Y cuando nosotros buscamos restricciones, lo que estamos haciendo es determinar cuál es el dominio de la función, ¿ya? Entonces, f, recuerde, está definida en un cierto dominio de R2 en R, y lo que quiero saber entonces es quién es U. ¿Quién es U? Y eso es lo mismo que buscar restricciones, ¿ya? Y bien, buscamos restricciones. ¿Ya? Las primeras son es que el x es distinto de 0, el y es distinto de 0, porque el denominador no se puede hacer 0, pero también tenemos otra, que es que la raíz cuadrada esté bien definida. Y eso está bien definido si, solo si la expresión que está dentro de la raíz es positiva, mayor o igual que 0. ¿Ya? Ojo, que como la raíz está en el numerador, no hay problema con poner el 0, así que esa es parte del dominio. Por supuesto, esto lo podemos separar en dos inecuaciones. Disculpen. La primera es que el i sea mayor o igual que 4, o que el i sea menor o igual que menos 4. ¿Ya? Esas son las condiciones entonces del dominio, ¿ya? El dominio de f. Voy a marcarlo así mejor. El dominio de f. Marquémoslo así, restricciones, ¿ya? Entonces, el dominio de f es el conjunto U, y es entonces los puntos del plano donde se cumplen todas estas condiciones, donde el x no puede ser 0, donde el y no puede ser 0, y donde el y está obligado a ser más grande que 4, o que el i esté obligado a ser más pequeño que menos 4, ¿ya? El O, ¿cierto? Eso me da la opción de elegir una de esas dos alternativas. Voy a hacer un dibujo, porque siempre es bueno tener una visualización de esto. Entonces, bueno, el X no puede ser 0, entonces esta línea está prohibida. ¿Ya? Yo no puedo entrar en esa línea, X distinto de 0. El I no puede ser 0, así que esta línea tampoco está permitida, y no puede ser 0. Y también, como dice acá, el i tiene que ser más grande que 4. Entonces voy a hacer aquí una línea. Por supuesto, aquí me salto este espacio. Y acá entonces tengo que esa zona sí está permitida. ¿Ya? Vamos a llamarle ese al U+. Y hay otra zona, entonces este i igual a 4. Y hay una zona que es marcada por la línea i igual a menos 4, pero en este caso tengo que estar bajo esa línea, ¿ya? Entonces, esta zona también está permitida, y esta sería la parte negativa del u, ¿ya? Entonces, el u, por supuesto, es la unión de la parte positiva con la parte negativa, ¿ya? Esa es la zona donde yo puedo moverme, ¿ya? Ahora bien, la función f, como f es una expresión de raíces y, y polinomial, una fracción, ¿cierto? Es una fracción entre esta raíz cuadrada de un polinomio y, y otro polinomio, pero donde la función está bien definida. Ya sabemos que el x y el y no puede ser 0, que el numerador no se hace, no es negativo, o sea, la raíz está bien definida. Entonces, f es claramente continua en U. Es continua en U, ¿ya? Está definida en todo ese dominio, y además es continua en todo ese dominio, ¿ya? Eh, bueno, por supuesto ahí usted recordará cosas de cursos previos, ¿cierto? La continuidad, por ejemplo, no depende de que aquí haya un salto, ¿cierto? Aquí yo me cambio de una zona a otra, pero eso no afecta a la continuidad. La continuidad es algo local. Entonces, si yo me paro en un punto por acá, yo tengo que cerca de ese punto se da la continuidad. Ahora bien, un análisis que podemos hacer acá, ya voy a hacer aquí un dibujo, porque entonces
perdón, voy a marcar de nuevo el mismo gráfico ya. Solo que quiero analizar la situación. Entonces tenemos esta zona permitida, esta zona permitida, ya, ahí sin más detalle. Bueno, la roja también hay que marcarla. Y el tema es el siguiente. ¿Qué pasa si yo me paro en un punto como este? ¿Ya? En un punto de la forma A,4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese punto, vamos a decir que voy a ir escribiendo acá, el punto A,4 es un punto frontera, ¿cierto? Un punto frontera de U. ¿Ya? Yo por mientras pregunto, ¿se acuerdan de estos conceptos de conjuntos abiertos, puntos frontera? ¿Ah? Pónganme ahí en el chat, por favor, para saber si andan bien o no con eso. ¿Ya? De todas maneras, aquí la explicación es bien clara, porque el tema es que si yo estoy ahí, en esa zona, justo en la frontera, entonces tengo un problema, porque si yo trato de tomar una vecindad abierta del punto, entonces voy a tener una zona que va a estar dentro del conjunto U, pero necesariamente va a haber una zona que va a estar fuera de U. ¿Ya? Entonces, es una vecindad abierta. Voy a pintarla ahí moradita, ¿ya? Esa es la vecindad abierta, ¿ya? B, vecindad abierta. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que la función se sale del dominio de U. Entonces, F no es continua en una vecindad abierta de A,4. No es continua ahí. Es imposible porque la función, perdón, la vecindad se sale del dominio. La función solo tiene sentido en la zona azul, no en esta zona blanca que está entre medio, ¿ya? Entonces, no se cumple ahí la condición. Por lo tanto, voy a poner acá, por lo tanto, la ecuación, más bien el problema, el PBI no tiene garantizada, perdón, estoy adelantándome a algo. Claro, no es eso todavía lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, por lo tanto, en A,4 no se aplica el teorema de existencia. ¿Ya? No se puede aplicar ahí, porque estoy justo en el límite. Ahora, si me corro un poquito hacia arriba, ya pongamos que me puse en este punto, bueno, ahí puedo tomar una vecindad, ¿ya? Ahí no hay problema, porque, claro, tengo espacio suficiente para moverme en todas las direcciones, ¿ya? Eso es lo que yo les insistía antes. Entonces aquí, para un punto, digamos, A, B, pero con B mayor que 4, eh, aquí sí hay una vecindad abierta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, si estoy en la frontera, no hay una vecindad abierta, pero si estoy un poquito más adentro, estoy en el interior, entonces sí hay una vecindad abierta. ¿Ya? Y bueno, el análisis, por supuesto, pasa análogo si yo lo hago esto abajo. Si estoy en un punto frontera, hay una zona buena, hay una zona mala, ¿ya? En cambio, si estoy en el interior, acá abajo, aquí hay una zona completamente buena, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ven? Ese es el tema. Entonces, ¿dónde se aplica el teorema? En los puntos de la forma A, B con B mayor que 4, o como en este caso, A, B, pero con B menor que 4, ¿ya? Entonces, esa es la situación. En la frontera yo no puedo aplicar el teorema. Entonces, a la pregunta que se nos había hecho arriba, determine condiciones sobre el punto X sub 0, Y sub 0, entonces, bueno, las condiciones son para garantizar la existencia de soluciones
debemos tener las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, primero, el x sub 0 no puede ser 0. El y sub 0 no puede ser 0. O sea, tiene que ser parte del dominio. Pero las que son más importantes es que el y tiene que ser mayor que 4 o el y tiene que ser menor que 4. ¿Ya? Esas son las condiciones entonces. Entonces, una cosa es el dominio, ¿ya? Y esto sería entonces el interior del dominio. Interior del dominio. ¿Ya? En el interior del dominio de la función, yo tengo garantizada la situación. Tengo garantizada la existencia, pero no en la frontera. ¿Ok? Esa es la conclusión principal de la pregunta. Bien. No sé si les queda alguna duda. Si voy muy rápido, díganme. Pues, yo ya estoy entusiasmado, ya avanzando, pero si no se está entendiendo, por favor, díganme y lo explico con más detalle. Yo sí me entendí, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Voy a seguir entonces la segunda parte del ejercicio. Entonces, a ver, voy a ser consecuente con las cosas. Ya, aquí, 1. Entonces, 2, ¿cierto? 2. Determine condiciones. Determine condiciones sobre x sub 0, y sub 0 que garanticen la unicidad local de soluciones al PBI. ¿Ya? Esa es la otra parte natural del ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones para que esto realmente tenga unicidad? Entonces, ya, pues nuestra función f, recuerde que era esto, ¿cómo era? Y cuadrado menos 16 dividido por x partido por y. ¿Ya? Y para analizar esa unicidad, lo que dice el teorema, revisemos el teorema, dice la unicidad, que la derivada parcial, ¿ya? La derivada parcial. Tengo que hacer la derivada parcial. Con la derivada parcial voy a poder analizar la unicidad, ¿ya? Entonces voy a poner acá, debemos estudiar la derivada parcial. Ya, y aquí disculpe que me ponga medio pesado, pero es con toda buena intención, ¿ya? Voy a escribir acá la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y, ¿ya? Pero no es cualquiera, es una de ellas solamente, ¿ya? Entonces, según el teorema, revisémoslo de nuevo, disculpe lo odioso, yo sé que esto es odioso, pero quiero asegurarme de que usted no cometa el error en la prueba. Otro error típico, ¿ya? Derivar respecto a la otra variable que no es la que importa. Esta es la que importa. Respecto a y, ¿quién es y? La incógnita, ¿ya? Pongamos ahí, el y es la incógnita. La otra variable no me interesa, ¿ya? Entonces la derivada parcial de las dos debo analizar a esta, esta no. ¿Ok? No importa. Esta sí importa. ¿Ok? Disculpe, odioso el profesor, pero prefiero garantizar de que usted recuerde esto, ¿ya? Se va a acordar, el profe, qué odioso. Va a estar en la prueba y va a estar ahí, qué odioso el profe. Y le va a aparecer esa pregunta y usted va a decir, qué bueno que el profe era tan odioso, ¿ya? Entonces ahí se va a acordar, ¿ya? Sí importa.
Bueno, en estricto rigor, cuando den las pruebas, recuerden que usted puede usar estos apuntes, ¿ya? Así que en ese sentido hay hartas herramientas para no cometer el error, ¿ya? Aún así, porque este tipo de pruebas yo ya lo estaba haciendo el año pasado, aún así igual se comete el error, ya muchos lo cometen. Entonces, lo insisto, majaderamente lo insisto, pero el tema es con buena intención, que usted se acuerde. De todas maneras, otro dato, no sé si alguna vez ya lo había dicho seguramente, pero lo digo de nuevo. El hecho de que usted tenga los apuntes en la prueba, que no signifique para usted, tengo los apuntes, ¿para qué voy a estudiar? Porque ese es el peor error, ¿ya? Y yo lo he visto no solo en estos últimos tiempos, sino que en muchos casos cuando se dan pruebas con apuntes, los estudiantes no estudian porque dicen, si tengo los apuntes ahí, los reviso, pero no le alcanza el tiempo. O bien ya también hay muchas cosas que hay que ir entendiendo, no las va a entender a última hora, ¿ya? Así que vayan trabajando desde ya, estudiando la guía, vayan viendo la guía, tiene ejercicios de este tipo, tiene ejercicios de otros tipos, y con eso se van a ir preparando bien para la evaluación, ¿ya? Bien, ya, bueno, esta es la que importa, hagamos la que importa, pues ya, entonces, disculpe aquí que tenga que anotar de nuevo esto. Vamos a derivar esta cosa, ¿ya? Y aquí, por supuesto, usted tiene que saber derivar, pero de todas maneras puede ocupar alguna herramienta tecnológica si se le está yendo en collera la derivada. A mí no me importa, si para eso está la herramienta tecnológica. Derive con la herramienta, pero la vamos a hacer a la antigua acá, ¿ya? A ver, un dato. Recuerde que aquí tenemos, voy a anotar así, una fracción, ¿ya? Entonces, si yo quiero derivar una fracción, eso se deriva así. A ver, vamos a cerrar eso. Se deriva el primero, el numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces voy a derivar el numerador, que es la raíz cuadrada de todo eso, ¿ya? La derivada de esa raíz es así, ¿ya? Es la derivada de la raíz cuadrada, pero tengo que derivar por regla de la cadena lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, eso permítanme, pero lo voy a escribir aquí mismo. Derivo respecto ahí lo que está dentro de la raíz cuadrada, que sería 2i, ¿ya? Ese 2 después lo cancelamos. Ya, ese es el u' por el b sin derivar, así que eso lo tengo que multiplicar por x por y, ¿ya? Ahí está la derivada. A ver si quieren lo escribo más separado, no sé, ¿ya? El tema es que no se enreden nomás, ¿ya? Lo único que me interesa a mí es que no se enreden. Menos la u sin derivar, entonces la raíz cuadrada de i cuadrado menos 16, multiplicada por la derivada de b, que es el x por y. Pero ojo, estoy derivando respecto a y, no olvide, ¿ya? Entonces ahí hay un producto, pero yo no tengo que derivar la regla del producto, tengo que derivar el y, y el x queda un factor libre, queda un x ahí. Y todo eso dividido por el cuadrado del denominador, que sería esto, ¿ya? Ya, si quieren ahí una pequeña simplificación, pero no muy grande, no importa tanto tampoco simplificarlo. El tema sería escribir un poco más decentemente esto, x por y cuadrado, ya, menos y cuadrado menos 16 por x, y todo eso dividido por x cuadrado, y cuadrado, y la raíz de y cuadrado menos 16. Ya con eso ahí estamos, ya no es necesario hacerle más arreglo. ¿Ya? Lo importante es que ahí se ven bien claras las restricciones. En todo caso, si no lo hace ahí, lo hace arriba nomás. Pues aquí están las restricciones también. ¿Ya? Hay restricciones ahí, acá. ¿Ya? Ahora yo en esta línea lo comprimí todo abajo. Ahí están las restricciones. Bueno, entonces la derivada parcial, a ver, escribamos esto, de f de i está definida si el x es distinto de 0, para que ese número no se haga 0,
el i es distinto de 0 y el i cuadrado menos 16 sea estrictamente positivo. ¿Ven? Ahora aparece la condición estricta acá, porque como derivé, la derivada de la raíz pasó a ser un denominador en la raíz. Entonces ahora aparece esa condición estricta. O sea que df de i está definida en, de nuevo, este conjunto, x distinto de 0, y distinto de 0, y mayor que 4 o y menor que menos 4. ¿Ya? Ya, está definida ahí. Y además la derivada es continua en esos puntos. ¿Ya? A ver, acá. Ya, es continua. ¿Por qué digo que es continua? Bueno, porque es una fracción donde el numerador es un polinomio, así que no tiene ningún problema. El denominador es un polinomio multiplicado por una raíz, pero toda la expresión del denominador está bien definida. La raíz está definida en un punto que no se hace 0 y en números que son positivos, porque ya pusimos esas restricciones. Entonces, es continua, ¿ya? La razón, la explicación, si usted queda con la duda, es el teorema que se llama álgebra de funciones continuas, ¿ya? Bueno, como ven, aquí surgen todas estas cosas del cálculo en varias variables que ustedes tendrían que haber estudiado. Es bueno tenerlas a mano también, ¿ya? Otro dato, tenerlas a mano, puede ser leerlas de vez en cuando, echarle un vistazo, y lo otro es tenerlo a mano el día de la prueba también, por revisar los apuntes de eso también en caso de que tengan alguna duda. Lo importante entonces es que, conclusión, por lo tanto, el PBI tiene garantizado la unicidad local en cada punto x sub 0, y sub 0, tal que x sub 0 es distinto de 0, y sub 0 es distinto de 0, y y sub 0 es mayor que 4, o y sub 0 es menor que menos 4. Ya, a ver, un dato, porque como tenemos que pensar también en la evaluación, entonces también podría ser una pregunta así, ¿ya? Una pregunta donde yo le doy ¿cómo se llama? Un problema de valor inicial y le digo cuáles son las condiciones para que tenga solución, por ejemplo, ¿ya? Y usted entonces va a tener que hacer el análisis y en las alternativas le va a aparecer algunas cosas como esta, voy a condiciones así y usted va a tener que elegir cuál de ellas es la que corresponde, ¿ya? Algo así, piense así, eso sería una idea como para cómo yo podría evaluar esta parte, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta eso. Bien, ya, hagamos dentro del mismo problema, vamos a hacer un caso particular, ¿ya? Entonces, ya vimos los análisis, ahora quiero hacer esto, resuelva el problema de valor inicial. Vamos a seguir con la misma ecuación, ¿pues? Aquí yo ya les he dicho antes, me gusta sacarle máximo provecho al ejercicio. Entonces, la derivada era así, ¿cierto? Y cuadrado menos 16 y x partido por y. Y vamos a poner la condición de que y de e elevado a 3 sea igual a, ¿cuánto era eso? Déjame pensar. 3 sea igual a 5.
a 5, ¿ya? A 5. Bien, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Entonces, como primera parte, ya 3.1 si quieren. Después ponemos algo más, un análisis ahí, pero por mientras 3.1. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos nuestro procedimiento, aunque ya lo hemos avanzado. Paso 1, las restricciones. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, pero de todas maneras la vamos a anotar aquí. Eso y eso. Perdón, 16. No, falso. Lo siento. I mayor que 4 o I menor que 4. ¿Ya? Esas son entonces las condiciones de las restricciones. Lo siento, falso. Mayor igual, menor igual. Estas son solo las restricciones. Paso 2, soluciones constantes. Es siempre bueno saber si hay o no soluciones constantes. Entonces, bueno, yo estoy trabajando en esta ecuación diferencial. Perdón, no la voy a anotar de nuevo, ¿ya? Voy a anotar solo la condición. Yo para buscar soluciones constantes tengo que igualar esto a 0, ¿ya? Independiente a x. Y eso me lleva a que el numerador de esa fracción sea 0. ¿Ya? Y eso pasa, por supuesto, no es difícil ver que si es el i igual a 4 o el i igual a menos 4. ¿Ya? Justo, todo un dato interesante, en la frontera. Justo en la frontera tenemos esas soluciones. Ya las voy a marcar aquí porque es un asunto de costumbre nomás. Entonces, el i igual a 4, el i igual a menos 4 son soluciones constantes. ¿Ya? No olvidemos, este punto está prohibido. ¿Ya? Así que ahí, por supuesto, hay hartas situaciones que el x sea mayor que 0, que el x sea menor que 0, ¿cierto? Son varios pedacitos. Pero básicamente esas son las soluciones constantes. Bien, ahora, como en nuestro problema de valor inicial, como el PBI tiene la condición de que I elevado, perdón, de E elevado a 3 sea 5, y 5 es mayor que 4, entonces no nos sirven las soluciones constantes. No nos sirven, porque las que a mí me interesan están por ahí arriba y no en estas líneas horizontales, ¿ya? Así uno, aunque estoy diciendo bien detallado, ¿cierto? Exageradamente detallado, pero así uno lo va pensando el problema. Uno busca soluciones que me satisfagan a mí mi condición inicial. Esta es la condición inicial, x0, y sub 0. Estoy por ahí arriba. Entonces busqué soluciones de varios tipos. Ya primero las restricciones, después las soluciones, y me doy cuenta que este problema entonces no me sirve. No me sirven las soluciones de equilibrio. Problema 3, o sea, paso 3, resolver la ecuación, mejor que eso, encontrar soluciones no constantes, ¿cierto? Soluciones no constantes. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer una observación importante, como x sub 0 es e elevado a 3, es mayor que 0, y el i sub 0 es 5, también es mayor que 4, entonces trabajaremos con x mayores que 0 y con y mayores que 4, ¿ya? Eso lo que estoy diciendo ahí es que si yo estoy buscando una curva, ¿cierto? Que pase por el punto e elevado a 3,5, o sea, por el punto que está acá, entonces no voy a andar buscando soluciones por aquí, ¿ya? Ni por acá. A mí me interesan las que están acá solamente. Así que me concentro en esa zona, ¿ya? Esa es la zona que me interesa.
y descarto lo restante, ¿ya? No voy a buscar soluciones en lugares donde no tiene sentido, ¿ya? No voy a buscar acá, ni acá, ni acá. Es un pequeño dato, pero a veces es bueno considerarlo, pensando que los cálculos a veces pueden tornarse bien complicados, ¿ya? Por ejemplo, si empiezan a aparecer valores absolutos y cosas así, entonces empiezan a hacer varios casos, y lo que hacemos en esos casos es justamente buscar soluciones en los 4 cuadrantes, pero a mí me interesan solo las del primer cuadrante, ¿ya? Entonces nos vamos a evitar esos análisis. Bueno, ahora sí resolvemos. Entonces tengo la ecuación y cuadrado menos 16 partido por x por y, y voy a entonces a despejar, perdón, es y partido por raíz de y cuadrado menos 16, ¿ya? Y al otro lado la integral de 1 partido por x de x, ¿ya? Bien, bueno, voy a tratar de hacerla corta para alcanzar a terminar, ¿ya? Entonces, la integral que está a este lado es así, ¿ya? Usted después la comprueba, la puede meter ahí al Wolfram si quiere o a otro programa y va a ver que da eso, ¿ya? Esa integral que está ahí. Y la otra, bueno, la otra da el logaritmo del valor absoluto de x, ¿cierto? Esa es la solución. Pero como x es positivo, entonces ya no me voy a hacer ese problema de poner el valor absoluto. Voy a dejarlo directamente así, ¿ya? No me interesa el valor absoluto porque no estoy trabajando en un lugar negativo, estoy trabajando acá. Bien, esa es la condición, esa es la ecuación. Por supuesto, note que hay una restricción acá, que el lado izquierdo esto es algo positivo, así que el lado derecho también tiene que ser positivo. Esto es positivo, no olvide que el i es mayor que 4, ¿ya? También hay que considerar eso. Por lo tanto, una restricción oculta es que el logaritmo natural de x más c sea mayor que 0, ¿ya? Es una restricción que está oculta ahí. Entonces, eso ya restringe al x, pues, el x, bueno, y el x y el c, esa combinación no puede ser cualquier cosa, no podría darme algo negativo acá, ¿ya? Anotamos eso porque es un dato no menor. Bueno, sigo con el problema, porque acá la idea... pero antes podríamos reemplazar las condiciones iniciales, ¿ya? Eso también es algo importante. Reemplazo las condiciones iniciales. Ya, pues entonces las condiciones iniciales es que el x sub 0 vale e elevado a 3 y que el i sub 0 vale 5. ¿Por qué lo voy a hacer acá? Porque la forma implícita es mucho más fácil y se cometen menos errores en cuanto a la evaluación de las constantes, ¿ya? Entonces aquí el logaritmo, ¿cierto? Más c, y voy a reemplazar entonces estas condiciones, ¿ya? Así que esto me queda, bueno, perdón, ahí x sub 0 y sub 0. Entonces reemplazo, me queda por supuesto 25 menos 16, y al otro lado el logaritmo natural de e elevado a 3 más c, ¿ya? Que si hago los cálculos, esto me queda 25 menos 16 es 9, la raíz cuadrada es 3, el logaritmo de la exponencial e elevado a 3 también es 3, así que ahí obtengo la constante, ¿ya? Que c tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, insisto, esto creo que lo había dicho antes, pero lo vuelvo a decir. Es más fácil encontrar las condiciones, las constantes del problema cuando uno reemplaza en la forma implícita, ¿ya? En la forma implícita. Así que, a ver, bueno, tenemos eso, solución implícita. Bueno, por supuesto, para esta situación entonces tenemos que la solución que buscamos cumple esto, es igual al logaritmo de x
solo, ya no tiene el más c porque vimos que vale 0, y donde la restricción oculta es que esto sea positivo, ¿ya? Restricción oculta. Bueno, un análisis de esa restricción, porque ahora que no está el c, entonces es más fácil verlo, que el logaritmo es positivo si y solo si el x es mayor que 1, ¿ya? Es un pequeño dato, pero no menor, ya que x sea mayor que 1. Bueno, ahora despejemos la y, y ahora sí buscamos la solución explícita. Entonces elevo al cuadrado, logaritmo de x al cuadrado, después despejo el y cuadrado, me queda logaritmo de x al cuadrado más 16, y acá entonces tengo que resolver esta ecuación. Un dato, esto siempre es positivo, ¿cierto? Siempre es positivo, entonces, algo al cuadrado más 16 siempre es positivo. Y bueno, el y tengo que resolver esta ecuación. Entonces el y es la raíz cuadrada de esta expresión. No olvide que siempre hay dos soluciones a esa ecuación cuadrática, pero, eh, pero el i es positivo, ¿ya? De hecho es mayor que 4, ¿cierto? El i es mayor que 4. Así que la raíz negativa realmente no nos sirve. No sirve, ¿ya? Así que entonces nos quedamos con i igual a la raíz positiva solamente de esta expresión. ¿Ya? Esa es la solución del problema, ¿ya? Ahí está, ahí la tenemos. Pero nos vamos a hacer una pregunta extra. No sé si hay alguna duda antes, que ya voy muy acelerado, parece. A ver, revisemos un poquito. A ver, aquí hay algo en el chat. Ninguna, ok, ok, bien. Ya, bueno, tenemos entonces la solución, ya, la solución, y vamos a preguntarnos esto, ya, yo le había puesto ahí ante el 3.1, el 3.2. Esto es por curiosidad nomás, ya, solo, bueno, una curiosidad media intencionada, pero de todas maneras uno puede preguntarse cosas así. Vamos a poner por curiosidad. Por curiosidad, calcule el límite de y de x cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿ya? Eso quiero saber. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a u por la derecha de esta expresión? ¿Ya? Que es justamente la restricción que tenemos ahí arriba, ¿cierto? Esto está definido solo para x mayores que 1. Solo para x mayores que 1. Si usted, mire, esto es importante, porque si usted llega a la ecuación que está acá, si usted le pregunta a alguien, a un profesor, le muestra esta ecuación, le dice, profe, ¿cuáles son las restricciones de esta ecuación? El profesor le va a decir, ninguna, ¿ya? Porque este número siempre es positivo, entonces esto está bien definido, ¿ya? Pero ese profesor no ha visto el desarrollo anterior, ¿ya? Entonces, esto es lo importante, que en nuestro desarrollo anterior teníamos esta ecuación, y esa ecuación sí nos generó una restricción que antes no, que aquí no se ve. Acá no se ve la restricción. Por eso yo le llamo la restricción oculta. ¿Ya? No las pierda de vista, pues, cosa que he mencionado en todas las clases, creo, y seguramente alguna pregunta de la prueba va a tener algo que ver con eso. ¿Ya? Así que, ojo ahí. Ya, pues, calculemos el límite. El límite en este caso es bien fácil porque es solo reemplazar. ¿Ya? Entonces el límite de x tendiendo a 1 de esta raíz, logaritmo natural de x al cuadrado más 16. Y reemplazo, el logaritmo de 1 vale 0, así que esto queda la raíz cuadrada de 16, que es 4. ¿Ya? Entonces un pequeño dibujo, aunque seguramente está muy malo, pero más o menos lo que pasó es que acá estamos en el punto...
acá en el punto 1,4, ¿ya? Y acá nuestra curva está en el punto e al cubo, 5, ¿ya? Y lo que está pasando es que la curva hace algo así, ¿ya? Entonces se aproxima a este punto. Se aproxima a ese punto que está ahí. Bien, esa es la situación entonces, ¿ya? Y ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no está definida en el punto 1? Bueno, está justo en el punto frontera, ¿ya? Entonces eso es un tema que tendríamos que analizar ahí. Entonces, acá, como comentario, ¿ya? La unicidad está garantizada en el intervalo J del punto 1 hacia el infinito. ¿Ya? Ahí está garantizada, porque acá la función toca la frontera y ahí se pierde la unicidad. ¿Ok? Bueno, solo para cerrar, pongamos como punto 4, bien cortito, resuelva el problema de valor inicial. Entonces, el tema, vamos a poner la misma ecuación. Me equivoqué, lo siento. Y cuadrado menos 16, ¿cierto? Menos 16 partido por x por y, y con la condición de que y de 1 sea 4. ¿Ya? No vamos a hacer todo el análisis, porque ya lo hicimos, pero ya sabemos que el punto 1,4, perdón, está justo en la frontera. ¿Ya? Entonces, está ese punto ahí. Y hay una solución que sirve, ¿ya? Entonces, la solución constante y pongámosle y sub 0 de x igual a 4, definida para x mayor que 0, es solución del problema, pongámosle el problema 3, no, el problema 4, no, 3, del problema 3, ¿ya? Es solución de 3, ¿ya? Disculpe, porque voy a poner aquí antes, solo para mantener el orden, que esto es el problema 2, ¿ya? Ya, el problema 3, entonces, tiene una solución, ¿ya? Eso está garantizado, ¿cierto? La solución constante es una solución, ¿ya? Pero la curva, la función, vamos a ponerle así, y de x igual a esto, que valga 4 para x entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 1, y que valga esta función que teníamos antes, la otra curva, ¿cómo era? Ah, ya, esta función, entonces la raíz del logaritmo natural de x al cuadrado más 16 para x mayores que 1. ¿Ya? Esa función también es solución. Pongámosle I2, no, I1, ¿ya? También es solución. Por supuesto, el I sub 0 no es igual a I1, son soluciones distintas. Voy a marcarlas aquí de nuevo. Entonces tengo la solución con verde, esta función es solución, I sub 0, pero también tengo esta solución, esta que voy por acá, llego al punto 1,4 y me cambio a la otra curva. Me cambio, ¿ya? Me cambio de curva. Esa es la I1. Entonces ahí tenemos una situación de bifurcación, justamente, ¿ya? Punto de bifurcación. ¿Por qué puede pasar eso? Porque es un punto frontera.
¿ya? Es un punto donde el teorema no se mete, ¿ven? El teorema no nos habla de los puntos frontera, nos habla del interior, siempre del interior del dominio, donde la función es continua. Bueno, en el interior del dominio necesita una vecindad abierta. Entonces, en la frontera siempre hay que tener cuidado, porque ahí es donde se generan estas situaciones raras. Ya, bueno, eso es por hoy la clase, como les dije al principio, un poco teórica, pero es bueno tener esta claridad, ¿cierto? De que hay algunos lugares del dominio donde yo puedo asegurar que la solución es única, existe y es única, y hay otros lugares donde la solución puede que exista, pero puede que existan varias, ¿ya? Como en este caso, esta que acabo de graficar, ¿ya? Bien, dejemos hasta acá entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que decir. ¿No? Ok. Bueno, que estén bien. Nos vemos el jueves. El jueves sí hay clase, ¿ah? Porque hay una suspensión, pero en la tarde. Ya en este horario todavía, bueno, esto también ya en la tarde, pero una suspensión después de la 1:30. Así que sí tenemos la clase del jueves. Que estén bien, vayan a las ayudantías, ¿ah? Llévenle preguntas al ayudante, vean la guía, hay una guía ahí, pueden empezar a trabajar. Eso, que estén bien. Ya, nos vemos, estén bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao. Gracias.